En este video resolveremos un ejercicio del circuito RCL en serie. Como vemos a continuación, tenemos un circuito con una fuente alterna, de corriente alterna de 220 voltios, una frecuencia de 50 Hz y tenemos una resistencia, una bobina y un condensador. Debemos recordar que las resistencias, las bobinas y el condensador en un circuito son impedancias. Estas las transformaremos en impedancias y estas impedancias las uniremos para formar una impedancia total. Reduciremos el circuito a una sola. Entonces, bien, en la tabla nos muestra que la resistencia es equivalente a la impedancia 1, Z1, que según los números complejos a la resistencia les corresponde 0 grados. La bobina XL, o sea, la reactancia inductiva, le corresponde a la inductancia 2, Z2, que sería igual a XL, reactancia inductiva, le corresponden los 90 grados. Al condensador X2, reactancia capacitiva, tenemos que es la impedancia 3, Z3, que es igual a reactancia capacitiva y le corresponde el ángulo de menos 90 grados. Si nos vamos al plano cartesiano, a los cuadrantes, vemos que la resistencia queda 0 grados en el eje de las X, 90 grados en el eje de las Y, la impedancia y la capacitancia queda en el eje de las Y negativo menos 90 grados. Aquí tenemos la forma de la impedancia, de la reactancia inductiva y la de la reactancia capacitiva. Entonces aquí sabemos que es omega por la bobina y aquí 1 sobre omega por el capacitor. Sabemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia en ambas formas. Como tenemos que esto es un circuito en serie, también conocemos que la intensidad es la misma en todo el circuito. No hay ningún nodo, la intensidad que va por aquí es la misma que Y. Y como está en serie, también sabemos que el voltaje es igual a la suma de los voltajes en cada uno de los puntos, en 1, en 2 y en 3. Ahora bien, tenemos que calcular en nuestra parte 1 que tenemos que calcular XL y XC. Entonces, ¿qué hacemos? XL sabemos que es igual a 2pi por la frecuencia por L. Entonces, XL va a ser igual a 2 por 3,14 por 50, que sabemos que es la frecuencia, por 25,47 de la bobina. Pero estos 25,47 están en milihertz. Necesitamos llevarlo a hertz. Entonces, bueno, lo llevamos a hertz y nos da que 25,47 por 10 a la menos 3. Eso nos da como resultado que XL tiene un valor aproximado casi de 8 ohmios. Ahora necesitamos calcular XL, pero en vector. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sabemos que XL lleva XL y un ángulo de 90 grados. Entonces, ya conocemos XL, que son 8 ohms. Entonces sería XL vale 8 y tiene 90 grados. Bien, ahora calculamos XC. Lo calculamos de la misma manera, a través de la fórmula. Sustituimos los valores. Sabemos que el capacitor tiene un valor de 162,48 microfaradios. Resolvemos y nos da que XC es igual a 19,6 ohms. Ahora debemos calcular la reactancia capacitiva, pero de forma polar. Entonces, tenemos que XC tiene un ángulo de menos 90 grados. Ya conocemos XC, que es 19,6 ohms. Entonces sería 19,6 con un ángulo de menos 90 grados. Bien, ahora que hemos resuelto nuestra parte 1, procedemos a resolver nuestra parte número 2, donde nos pide que calculemos la impedancia total. La impedancia total se calcula con la sumatoria de cada una de las impedancias, 1, 2 y 3. En circuitos en corriente continua, la sumatoria de la resistencia. Ahora bien, una vez que hemos resuelto nuestra parte 1, procedemos a resolver nuestra parte número 2, donde nos piden calcular la impedancia total.
La impedancia total no es más que la sumatoria de cada una de las impedancias, 1, 2 y 3. Sabemos por números complejos que la resistencia va a tener un ángulo de 0 grados. La XL, que es la bobina, va a tener un ángulo de 90 grados y la XC va a tener un ángulo de menos 90 grados. Esto debemos llevarlo a forma rectangular. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que en números complejos la forma rectangular tiene que tener una parte real más la sumatoria de una parte imaginaria. Entonces tenemos que la Z1 es igual a 6, que está en nuestro eje X, y 0 en Y, en J, porque en Y tiene 0, en el eje Y tiene 0 grados. Lo mismo con Z2, lo llevamos a forma rectangular, entonces aquí vemos que es 8, como es un ángulo de 90 grados, no tiene nada en el eje de las X, por lo tanto en el eje X es 0 más 8 ohm. Lo mismo en Z3, Z3 va a ser igual a 0 en la parte real, en la X, menos por el signo negativo J, o sea que va en el eje de las Y negativo. Sumamos, eso nos da como resultado 6 y menos 19,6 más 8 nos da menos 11. Por lo tanto, aquí, sabiendo que nos quedó un negativo en J, sabemos que estamos en presencia de un circuito, sabemos que estamos resolviendo circuito RCL, estamos en presencia de un circuito RC, porque aquí está ganando el condensador, o sea, la XC. Ya como vemos que nos quedó en el eje negativo de las Y. Entonces, ahora ya tenemos nuestra impedancia total. Ahora, esa impedancia total debemos llevarla a forma polar. ¿Cómo la llevamos a forma polar? Sabemos que la forma polar debe tener una magnitud y un ángulo. Entonces, calculamos la magnitud de la impedancia total no es más que igual a la sumatoria, a la raíz de la sumatoria de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces nos queda que la magnitud total es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 11,6 al cuadrado, dándonos como resultado 13,06 ohm. Ahora vamos a calcular nuestro ángulo θ total. Sabemos que para calcular el ángulo tenemos la tangente inversa de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Menos 11,6, o sea, de B sobre A. Entonces, en nuestro caso sería menos 11,6 sobre 6. Eso nos da como resultado que nuestro ángulo θ total es de menos 62,65 grados. Por lo tanto, nos da como resultado que la impedancia total es igual a 13,06 con un ángulo de menos 62,65 grados ohm. Ahora, como estamos en presencia de un circuito RC, sabemos que nuestra resistencia es de 6 ohm. Pero nuestro capacitor es una capacitancia equivalente. ¿Cómo calculamos la capacitancia equivalente? Bueno, sabemos que la capacitancia equivalente, que el capacitor es equivalente a XC equivalente, que esto es igual a XC menos XL. Entonces, nuestra capacitancia equivalente va a ser igual a, si despejamos de la fórmula de XC, despejamos C hasta acá y XC la mandamos al otro lado de la igualdad, dividir, la cambiamos de posición. Entonces nos queda que la capacidad equivalente es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por XC. Sustituimos, resolvemos y nos da que la capacidad equivalente es 2,74 por 10 a la menos 4 faradios. Y lo convertimos a microfaradios y nos da que la capacidad equivalente es igual a 274 microfaradios. Luego tenemos que resolver nuestra parte número 3, donde nos piden calcular la intensidad total. Sabemos que en un circuito en serie la intensidad es la misma en cualquier punto.
Luego, para calcular la intensidad lo haremos a través de la ley de Ohm. La ley de Ohm en un circuito de corriente continua, en corriente continua, nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Pero como estamos en presencia de un circuito de corriente alterna, como estamos en corriente alterna, ya no se llamará resistencia, sino que se llamará impedancia. Entonces nos queda que voltaje es igual a la intensidad por la impedancia. Despejamos la intensidad y nos queda que la intensidad es igual al voltaje por la impedancia. Y tenemos aquí que el voltaje son 220 voltios. Pero como tenemos ya la impedancia en forma polar, entonces llevemos el voltaje también a forma polar. ¿Cómo lo llevamos? Sabiendo que el voltaje está en el eje de la X y que tiene el eje de la Y, en el eje de la Y es 0. Entonces, por lo tanto, queda a 0 grados. Entonces tenemos que el voltaje es igual a 220 con 0 grados voltios sobre la impedancia, que es 13,06 con un ángulo de menos 62,65 ohms. Entonces, para dividir números polares, eso ya lo vimos en números complejos, hacemos que 220 sobre 13,06 y los ángulos se restan, entonces nos quedaría 0 grados menos, el menos de la fórmula, menos 62,65 y nos da como resultado que la intensidad es igual a 16,85 con un ángulo de 62,65 grados positivo por la resta de la fórmula, que es conveniente, y nos da en amperes. Luego debemos llevar esa intensidad que la tenemos en forma polar a forma rectangular. Sabemos que para llevar un número de forma rectangular tiene que tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces sería XI de intensidad más JY de la intensidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que tenemos que multiplicar la parte real por el coseno del ángulo para conseguir XI, más la parte real por el seno del ángulo para conseguir JY, o sea, la parte J. Entonces nos da como resultado que la intensidad en forma rectangular es igual a 7,74 más 14,97 J amperios. Continuamos ahora con la parte número 4 de nuestro ejercicio. Para esto nos piden calcular las caídas de tensión en cada uno de los puntos. Utilizaremos la ley de Ohm, pero en corriente alterna sabemos que la ley de Ohm es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, pero como estamos en corriente alterna no se llama resistencia sino impedancia. Entonces, en el punto 1 será el voltaje de nuestra resistencia. En el punto 2 será el voltaje de nuestra bobina y en el punto 3 será el voltaje de nuestro capacitor. Entonces, sería BR1 es igual a la intensidad, que es la misma por ser un circuito en serie en todos los puntos, por la impedancia 1. Entonces nos queda que BR es igual, lo buscamos en forma polar, y tenemos que la intensidad en forma polar es 16,85 con 62,65 grados por la resistencia en polar, que es 6 ohms con un ángulo de 0 grados. Esto va a ser igual, sabemos que la multiplicación por números complejos de forma polar es la multiplicación de 16,85 por 6 y la suma de los ángulos. Entonces nos da como resultado 101.1 con un ángulo de 62,65 voltios. Esto pertenece al voltaje en R. Para el voltaje en R sería igual a la intensidad, que es la misma en todos los puntos, por la bobina en polar, que sería 8 con un ángulo de 90 grados. Por números complejos, multiplicación de números complejos de forma polar, nos da como resultado 134,8 con un ángulo de 152,65 voltios para BL. Ahora por último tenemos el voltaje en el condensador, que sería la multiplicación de la intensidad, que es la misma en todos los puntos, por el condensador en forma polar, que sería 19,6 con un ángulo de
menos 90 grados. Por números complejos, multiplicación en forma polar nos da como resultado 330,26 con un ángulo de 27,35 grados. Los tres cantidades nos dan en voltios. Y este 330,26 de menos 27,35 grados pertenece a BC. Es importante saber que la sumatoria de los voltajes nos debería dar el mismo voltaje de la fuente, ya que en circuitos en serie, B de voltaje es igual a la sumatoria de los voltajes en cada uno de los puntos. Entonces, pero sumar en números complejos de forma polar es complicado. Por lo tanto, es recomendable transformar los números de forma polar a forma rectangular. Entonces, sabemos que en números complejos, para transformar un número polar a un número rectangular, debemos multiplicar 101.1, en el caso del R, 101.1 por el coseno del ángulo más 101.1 por el coseno del ángulo. Y así sucesivamente en las otras tres cantidades. Es decir, 134,8 por el coseno de 152,65 más 134,8 por el seno de 152,65. Aquí tenemos las cantidades para ahorrar más tiempo en el video. Y sumamos. Entonces, este menos este más este menos este menos este. Y nos da una caída de tensión de 220 voltios más 0J. Es decir, que nos da 220 con un ángulo de 0 grados, que es lo mismo que salía de la fuente. O sea que hemos tenido una caída de tensión de 220 con un ángulo de 0 voltios. Para concluir con este video, nos queda el paso número 5, donde calcularemos las potencias características de un circuito en corriente alterna. Tenemos la potencia activa, que ella está asociada a los voltios, a la resistencia, y nos da la fórmula que P es igual a la resistencia por intensidad al cuadrado, que es igual al voltaje por la intensidad por el coseno de θ. Tenemos la potencia activa, que va su unidad es voltio por amperio y va relacionada a XL y XC. Y nos da como fórmula que Q es igual a XL menos XC por la intensidad al cuadrado, que es igual al voltaje por la intensidad por el seno del ángulo θ. También tenemos la potencia aparente, que está asociada a la impedancia y es igual a Z por la intensidad al cuadrado igual al voltaje por la intensidad igual a la raíz cuadrada de la potencia activa por la potencia reactiva, ambas al cuadrado. Entonces, tenemos que P, como va asociada a la resistencia, entonces P es igual a 6, que es nuestra resistencia, por la intensidad, que es la misma en todo el circuito, 16,85 al cuadrado, igual al voltaje, que son los 220 voltios que teníamos de la fuente, 16,85, que es la intensidad, por el coseno de ese ángulo. Y nos da como resultado toda esta multiplicación de 1703,54 vatios para la potencia activa. Para la potencia reactiva tenemos que Q es igual a XL menos XC por la intensidad al cuadrado, es igual a los voltios por la intensidad por el seno de la intensidad. Este signo está negativo aquí, ese ángulo está negativo, porque sabemos que XC es mayor que XL y XC está negativo, o sea, en el eje de las Y, negativo en el eje de las Y. Por lo tanto, la potencia reactiva va a ser igual a menos 3.293,5 voltios por amperio. Por último, tenemos la potencia aparente, que nos da es igual a la impedancia por la intensidad al cuadrado, es igual al voltaje por la intensidad. Y esto, según Pitágoras, es igual a la raíz de estas dos potencias al cuadrado, o sea, la potencia activa más la potencia reactiva al cuadrado. Y nos da como resultado 3.708,03 voltios por amperio. Esto ha sido todo nuestro ejercicio. Muchas gracias.